Hola a todos, hoy empiezo una nueva serie de vídeos en la que voy a desvelar cómo se realizaron algunas de mis películas favoritas. Empezaré con Waterworld, la película de Kevin Costner de 1995, porque fue sin duda una de las más complejas de llevar a cabo de la historia del cine. El hecho de que se rodara principalmente en el agua conllevó un sinfín de complicaciones, aumentando tanto el coste como el tiempo previstos, hasta tal punto que se convirtió en la cinta más cara hasta aquel momento. Curiosamente, Titanic de 1997, también rodada en buena parte en el agua, la superó tan solo 2 años más tarde. Año 1986. Peter Rudder, un director de películas de serie B que llevaba en el sector 3 años ocupando diferentes puestos, recibe la oportunidad de realizar su propio filme. Quiere hacer algo tipo Mad Max, pero ambientada en el agua. Le niegan la propuesta porque costaría $3 millones, pero continuó trabajando en el proyecto. Es más, le dio un carácter más épico aún porque quería hacer algo que nadie hubiera visto antes. En este primer borrador había varias diferencias respecto al producto final. Se justificaba la situación del mundo mediante una guerra nuclear, no por el calentamiento global. El héroe se llamaba Noé, en referencia al personaje bíblico. Tenía un caballo blanco en su barcaza de río. En la película no tiene ninguno y aparece en los créditos como marinero. El barco se convirtió en un trimarán porque los cineastas consideraron que era el mejor vehículo posible para el héroe, el más intrigante, fuera parte que era el más estable para rodar en él. Helen le debía su nombre a Helena de Troya. Esto tiene relación con una escena eliminada porque la chica bautizaba al protagonista como Ulises, dado que su viaje recuerda en parte a la historia de aquel. Enola proviene de Enola Gay, el bombardero que acabó con Hiroshima. Al mismo tiempo, si se escribe al revés, da como resultado Alone, sola. Neptuno era el nombre del villano y se caracterizaba por su barba larga y puntiaguda. Todos sus hombres eran mutantes, entre ellos se encontraba Orca, provisto de dientes de tiburón. El atolón se llamaba Oasis y estaba inspirado en la táctica de los colonos americanos de formar un círculo con sus carromatos para defenderse de los indios. Tierra Seca recibía el nombre de Ararat en referencia a la montaña más alta de Turquía donde supuestamente está el Arca de Noé. Los Smokers tenían su propia leyenda porque buscaban una tierra distinta llamada Death, como el barco que tienen en el producto final. Como este boceto no gustó en absoluto a un guionista amigo suyo, Peter decidió abandonar el proyecto durante 3 años. Pasado este tiempo, harto de dirigir películas de serie B, llegó a pensar en dejar el mundo del cine, pero acabó decantándose por reescribir el guión de Waterworld y emplear sus contactos para intentar venderlo. Finalmente fue adquirido por Larry Gordon en 1989, pero su productora no podía asumir un proyecto de semejante calibre, así que en 1992 pasó a manos de Universal Pictures. Esta fase conllevó 1 año y medio, desde principios de 1993 hasta junio de 1994. Dennis Garsner fue el diseñador de producción contratado, un profesional de alto nivel, puesto que había ganado un Oscar con Bugsy en 1991. Después de Waterworld, trabajaría, entre otras grandes producciones, en las 3 últimas entregas de James Bond, es decir, en Quantum of Solace de 2008, en Skyfall de 2012 y en Spectre de 2015. Su primer paso fue viajar 24 días en avión por todo el globo en busca de localizaciones. Tras pasar por Australia, Malta o Hong Kong, se decantó por el primer destino en el que había estado, Hawái. Allí encontró un gran almacén para rodar interiores, previa instalación de teléfono, luz, vestuarios, etc., y las aguas más bellas de todas, en su opinión. Suyo también es el aspecto elegido para la producción, como el uso de los verdes y los marrones oscuros como paleta principal para representar que la historia se ambientaba en el año 2500. Quería reflejar el deterioro provocado por el salitre. Era un futuro viejo como se había visto en Star Wars. En una producción de este calibre resulta fundamental llevar a cabo un estudio pormenorizado sobre todo lo que se va a construir. De ahí que, aparte de ilustraciones, se realizara una animación 3D en 4 semanas para ver cómo era el mecanismo de transformación del trimarán. Luego se hizo además una maqueta de 90 centímetros. En el caso del atolón se confeccionó una flotante de 3,5 metros para calcular los problemas, el tiempo de construcción, el coste, etc. Finalmente, cuando se dio por terminado, se convirtió en la estructura flotante articulada más grande del mundo, al tener un diámetro de 111 metros y pesar 1000 toneladas. Para conseguir que flotara, se tuvieron que utilizar barcazas de acero construidas a partir de tuberías y vigas de acero de 25 centímetros.
Esta base, que ya pesaba 8 toneladas, exigió 24 horas para ser transportada de Honolulu hasta la isla del rodaje y otras 36 para moverla hasta el agua, haciéndola rodar por encima de las picas de acero de 25 toneladas utilizadas por las dragas, porque carecían de grúas capaces. Una vez allí, las 8 unidades de flotación ocuparon unos 3.000 metros y requirieron de una mano de obra de 500 trabajadores para que montaran los decorados sobre ellas. A destacar el molino de viento, al constar de 18 metros de altura y poseer un complejo sistema mecánico. Como siempre sucede en el mundo del cine, todo se tiene que hacer mucho más rápido que en un proyecto normal. Es el caso de la construcción de los 2 trimaranes necesarios, el normal y el de las huidas, ya que fueron una realidad en tan solo 5 meses, cuando lo habitual era el doble. Se les dotó de un sistema operativo interno para que pudieran ser manejados desde la cabina. Aún así, la transformación requería de 6 operarios y la navegación de otros 2, como veremos más adelante. Otra problemática tuvo que ver con su transporte hasta Hawái. Dado que cada trimarán pesaba un total de unas 8 toneladas, fue necesario transportarlos en camión de Francia a Luxemburgo y luego emplear un avión, porque llevarlo por vía marítima habría requerido de todo un mes. Esto derivó en que se tuviera que reformar la pista de aterrizaje de la isla en cuestión para que pudiera permitir el aterrizaje de un aparato de semejantes dimensiones. Finalmente, entre que se terminaron de construir estos vehículos hasta que acabaron en la costa hawaiana, pasó un mes porque había que montarlos. Fue entonces cuando pudieron empezar los entrenamientos de los marineros invisibles, es decir, la tripulación que iba oculta en los compartimentos. Otro aspecto destacable es el del vestuario. Se confeccionaron unos 2.000 trajes. Se quiso aplicar un estilo a medio camino entre Star Trek y Mad Max 2, por el hecho de ambientarse en el año 2500. Muchos poseían pieles de pescado porque así lo hacían los esquimales y era algo completamente lógico. El diseñador de vestuario tuvo la suerte de encontrar a un tipo que curiosamente tenía en su haber 20.000 pieles, de modo que le compró el lote. Luego lo combinó con todo tipo de materiales, como spandex o nylon de paracaídas. A continuación, algunos detalles interesantes. Para el marinero se compraron 12 roles falsos para que el protagonista llevara uno de adorno sin que supiera su utilidad. El pantalón estaba hecho de dorado y spandex para que fuera flexible y cómodo tanto dentro como fuera del agua. Se añadieron sombras verdes, marrones y turquesas para que pareciera iridiscente y húmedo. Esto complicó bastante la operación de confeccionar las 15 réplicas idénticas. Para el vestido de Enola se pretendía reflejar su vena artística. Como estaba hecho de seda, se hicieron 30 unidades porque se rompía con facilidad. El vestuario de Gregor llevó una eternidad porque se cosieron las telas a las pieles de los peces y también requirió de varios duplicados. Por si fuera poco, 4 personas se encargaron de confeccionar sombreros, entre ellos el de este personaje que tenía lo que parecía ser un molino. El vestuario del diácono estaba inspirado en el dictador de Uganda, Idi Amin, y en el Papa. Los smokers, por su parte, se caracterizaban por el uso del rojo, el negro, el amarillo y el naranja, porque estaban presentes en la naturaleza y les distinguía de los habitantes del atolón. Para realizar los sombreros de los ancianos se utilizó cuero sin curtir, pretendiendo aparentar piel de medusa. En cuanto al casting, se quería a alguien en plan Sir Alec Guinness para Gregor, pero optaron por Michael Jeter porque la carga física del rodaje exigía a un actor más joven. Jane Tripplehorn Helen obtuvo el papel por su trabajo en The Film de 1993 y Tina Majorino en Enola por Cuando un hombre ama a una mujer de 1994, si bien la primera opción era Anna Paquin. Dennis Hopper fue escogido como el villano principal una vez empezado el rodaje, porque todos los candidatos habían rechazado la propuesta, como Jim Hammond, James Caan o Gary Oldman. Se quería a alguien capaz de combinar maldad y humor desde un principio. El concepto incluía que tuviera niños a sus órdenes y que fuera el líder de un culto, no de una religión. Mención aparte merece la contratación de los más de 100 extras de la cinta, dado que atrajo a más de 6.500 personas de todas las etnias. El último paso, antes de que las cámaras empezaran a rodar, fue una reunión entre el equipo y un chamán de Hawái para que bendijera la producción y el atolón. Querían buena suerte y seguridad, pero no obtuvieron ni una cosa ni la otra.
Conllevó 8 meses, mucho más de lo previsto, por las complicaciones derivadas de rodar casi todo en el agua. El trimarán permitió adoptar cualquier ángulo y posición de cámara, pero a cambio de colocar plataformas, utilizar una red especial llamada Spectra, 3 veces más resistente que el nylon, para evitar que aquello fuera como trabajar en la red de seguridad de un circo, y prescindir de conseguir la iluminación perfecta en cada toma. Mención aparte merece el equipo necesario para manejar el vehículo. Para la transformación, un ordenador sincronizaba los dos motores hidráulicos situados en lo alto y en la base del rotor con forma de batidora. Estaba constituido por la misma fibra de vidrio empleada para fabricar sticks de hockey por su flexibilidad y resistencia. Todo el mecanismo según el cual el trimarán pasaba a modo huida requería de 6 personas. En cuanto a la navegación, hay que comentar que había 2 compartimentos. En el delantero había 2 pilotos que hacían uso de unos mandos similares a los de una avioneta radiocontrol, un localizador GPS que ayudaba en los giros complicados, aparte de determinar las rutas, un ordenador de a bordo que indicaba datos como la profundidad del agua, la fuerza del viento o la velocidad, y 5 monitores para ver el exterior. En caso de que estos fallaran, disponían de una escotilla para poder ponerse de pies y asomarse. En el habitáculo trasero, varias personas más manejaban los cordajes y los cabestrantes. Así se daba la impresión de que era el marinero quien controlaba todo porque permanecían ocultos. El mayor problema residía en que no pudieron instalar aire acondicionado en estos compartimentos porque el vehículo pesaba 8 toneladas, cuando lo normal era 5 toneladas y media. Les pusieron ventiladores y un conducto de ventilación, eso sí. De lo contrario, habría sido imposible navegar con tanto peso. Las partes ambientadas en el Death, el petrolero de los Smokers, se llevaron a cabo en un almacén de 300 metros para los interiores y en un decorado a cielo abierto de 170 para la cubierta. En ambos casos se empleó una perspectiva forzada para que pareciera un vehículo real de 300 metros. En el decorado exterior fue necesario además construir una pista de aterrizaje para el hidroavión y añadir el mar vía ordenador. El atolón por su parte tenía varias complicaciones más. Se tenían que utilizar 60 toneladas de cadenas y anclas para que no se moviera. Un grupo de 10 personas se encargaba de rotarle con motos acuáticas y remolcadores para que siempre se viera el horizonte de fondo, lo que se hacía por la noche a lo largo de 6 horas. Durante la batalla, rodada en 4 días, se utilizaron 28 motos acuáticas, 30.000 balas de fogueo, 154 técnicos de efectos especiales, 10.000 props, entre ellos 5.000 flechas, 5.000 arpones y 300 ametralladoras. Luego 2.650 litros de gasolina para la explosión del barco del Diácono. Son cifras de auténtico récord. Se limpiaban las armas con disolventes y aceites a diario para que funcionaran a pesar del salitre. Se construyeron 2 rampas con marcos de acero para los saltos de las motos. Un helicóptero tiraba de los pilotos. Se rodaba una toma con el salto y otra con la caída, efectuada desde una especie de silla. Había una especie de bola de bolos en mitad de la cuerda para evitar que alcanzara las aspas en los saltos. Curiosamente, un operador empleó un hinchable de una jirafa rosa para rodar varias pasadas de los diferentes vehículos. El departamento de maquillaje tampoco lo tuvo fácil. No solo debía ser certero a la hora de reflejar la abrasión del sol y el entorno en los rostros, sino que además los materiales debían aguantar todo el día porque los retoques in situ eran inviables. De ahí que se utilizara una combinación de alcohol, tinta y pigmento de resina. Un total de 16 personas maquillaban a los más de 100 extras a lo largo de 2 horas cada día. Para quitárselo al final del día se aplicaba disolvente y una ducha normal. A destacar las membranas de los pies del marinero hechas de látex porque la colocación de cada uno llevaba 40 minutos. Otro tanto suponían las branquias de las orejas, mientras que el maquillaje en sí suponía 20 minutos. El ojo del diácono conllevaba por su parte 1 hora y media. Menos mal que al ponerse un parche el resto del metraje no era necesario, lo que ahorró mucho tiempo. En cuanto al tatuaje de Anola, realizado con pinceles de maquillaje también a diario, fue ideado por el director, Kevin Reynolds. Apostó por los caracteres chinos porque Tierra Seca se correspondía con el Everest, una idea que se quedó fuera del filme. La producción tuvo obstáculos adicionales que superar, entre ellos un tsunami. Afortunadamente, gracias a que se alertó al equipo de madrugada, tuvieron tiempo para sumergir el atolón y los navíos a 1100 metros de profundidad para que no les afectase, como así fue. Luego subieron con rapidez a una colina de la isla y pudieron proseguir con su trabajo al final de aquella misma mañana. Nada que ver con lo sucedido durante el rodaje de Jurassic Park de 1993, donde se detuvo el proceso durante varios días.
Según algunas fuentes, tuvieron lugar varios accidentes durante la producción. Tina, alias Enola, se cayó al agua en una ocasión y un miembro del equipo tuvo que tirarse a por ella ante el peligro de que la alcanzase una moto acuática con su hélice. Lo consiguió, pero se llevó un buen tajo a la altura del muslo. También se dijo que ambas actrices estuvieron a punto de morir ahogadas cuando el trimarán se hundió el primer día de rodaje, al arrastrarlas en su descenso, y que Kevin Costner supuestamente pudo haber perdido la vida cuando se produjo una borrasca justo cuando se encontraba atado al mástil de la embarcación. Algunos extras también estuvieron a punto de perecer ahogados. En el éxito de la operación debió influir la presencia constante de 20 socorristas, 3 de ellos en el agua con los buzos puestos. El rodaje terminó en otra isla distinta de Hawái, una tan protegida que tenían prohibido utilizar camiones para transportar el equipo, de modo que tuvieron que conformarse con todoterrenos. El entorno representó el Everest, como pudo verse en una escena eliminada. Por esta razón se combinó el estilo polinesio con el nepalí. La religión mostrada mezclaba a su vez elementos del hinduismo con otros más propios del budismo. En cuanto a la cascada de 90 metros, también era artificial. Se creó a partir de un sistema de irrigación que se podía poner en marcha a voluntad. La prensa negativa fue una constante a lo largo de estos 8 meses de rodaje. Era algo que deprimía al equipo. Ahora bien, optaron por obviarla y seguir trabajando, porque era lo que tenían que hacer, fuera parte que desmentir todos los rumores era agotador. Muchos creen que el fracaso comercial de la cinta fue culpa de los medios. Esta fase conllevó 12 semanas. Michael J. McAllister, empleado de Industrial Light and Magic durante 11 años en cintas como Indiana Jones y el Templo Maldito, por la que ganó su primer y único Oscar, Willow o Indiana Jones y la Última Cruzada, fue el supervisor de los efectos visuales. Junto a su equipo, tuvo que hacer frente a 350 tomas que requerían de algún tipo de trucaje, desde gráficos de ordenador y maquetas hasta pantalla azul y efectos ópticos. Por otro lado, se contrató a un equipo de rodaje especializado en ambientes marinos y subacuáticos. Era algo muy importante que las cámaras y focos no provocaran electrocuciones y que fueran resistentes al entorno. Además, trajeron micrófonos y amplificadores submarinos para conseguir una buena comunicación entre los cineastas y el personal sumergido. A la inversa, hacían señales y gestos sencillos porque eran observados en monitores colocados en la superficie. Por otro lado, se construyó una plataforma de 9 metros de altura en el fondo marino para que los actores estuvieran a tan solo 3 metros de la superficie. Luego se les añadió entre 500 gramos y 1 kilo de peso para facilitarles la tarea. Otras veces se agarraban con los pies a correas atadas a la plataforma. Aun con todo, Jane lo pasó fatal realizando este tipo de secuencias por su nerviosismo ante la idea de no poder ni respirar ni ver mientras actuaba. Tampoco le hizo mucha gracia la campana de buceo, por mucho que dispusiera de 15 minutos de aire gracias a que incorporaba un tanque de oxígeno oculto. Esta parte en concreto se rodó en una piscina utilizada por astronautas. El único movimiento era el de la cámara. Kevin lo pasó fatal porque el agua tenía mucho cloro. La escena requirió de una pantalla azul de 9 metros retroiluminada por 120 focos submarinos, además de andamios y escaleras. A todo esto hay que añadir una hélice para mover el pelo de Costner y diferentes elementos CGI hechos por ordenador como burbujas, destellos y partículas. Solo así se consiguió que la imagen real encajara con la maqueta de la ciudad, correspondiente por cierto con Denver, Estados Unidos. Otros efectos CGI fueron el dirigible de Gregor, el hidroavión cuando se enlaza con una cuerda alrededor del mástil del trimarán, la ballena delfín que engulle al héroe, cuyo elemento real se correspondía con una especie de manga de viento, el periscopio y la spinnaker del trimarán, tiburones y, según algunas fuentes, pelo digital para cubrir la incipiente calvicie de Costner. Mención aparte merece la maqueta de Denver, para la que estudiaron los restos del Titanic y de una zona de Micronesia donde se había hundido una flota nipona durante la Segunda Guerra Mundial. Medía 18 por 24 metros y constaba de 8 edificios modulares que se filmaron varias veces para duplicarlos. En primer plano había más, pero a una escala mayor, 1:12 en vez de a 1:24. Se añadieron todo tipo de detalles para que fuera creíble, como neveras o muebles, y luego se rodó con humo, luz azul y filtros con una cámara controlada por ordenador, programada con imperfecciones para dar la sensación de una filmación submarina. Fue necesaria también la colocación de pequeños andamios y aparejos para colocar bombillas de alta intensidad y así dar la sensación de que el marinero iluminaba el decorado con su bengala. A destacar el submarino, una maqueta de 6 metros a la que pusieron látex de goma líquida y le pintaron desperfectos. Una vez obtenido el metraje tuvieron que restaurarlo porque lo habían alquilado.
Por otro lado, se incluyeron guiños, como el helicóptero de Jungla de Cristal o el Bat Boat de Batman Returns. Era una diversión que se permitieron después de haber estado trabajando entre 10 y 12 horas diarias durante meses. En cuanto a las telesillas, situadas sobre una montaña rígida para que los técnicos pudieran trepar por ella, eran un total de 20, y las dos últimas estaban atadas a un mecanismo para simular una corriente marina. Pasando ahora al Death, el barco de los Smokers, lo primero que hay que comentar es su nombre. Proviene de Valdez, el superpetrolero que vertió 240.000 barriles en la costa americana en 1989. Se barajó la posibilidad de rodar en un barco de verdad, pero era inviable. Por ejemplo, gastaba cientos de litros de combustible y subir a él con el equipo era muy incómodo por su gran altura. Así pues, se optó por un decorado construido en una explanada al que luego se agregó el mar por medio de CGI. También se eliminaron farolas y otros elementos indeseados copiando partes del cielo por ordenador. Esto se combinó con una maqueta de 34 metros de longitud para los planos largos y la explosión final. Para esta se utilizaron 16 tanques de propano. La maqueta fue colocada sobre una plataforma que se inclinaba en el desierto de Mojave. Una serie de barras de fuego se movían al mismo tiempo que se empinaba para representar que se hundía en un mar de fuego. Otra maqueta más, esta vez de 3 metros, sirvió para el final del hundimiento. Se usaron sistemas de inyección de fuego, materiales ignífugos, sistemas de ignición eléctricos, morteros para lanzar escombros, etc. A todo esto se añadieron 40 muñecos para representar los cadáveres de los Smokers. Se hicieron con arcilla para conseguir un molde de escayola y de ahí sacar los títeres de látex y pulifoa. Curiosamente, para evitar que las juntas de las 4 piezas que componían la maqueta acabaran con la ilusión, emplearon espaguetis porque daban una buena textura al romperse. Pasando ahora al sonido, fue muy laborioso por culpa del ruido del mar y las lanchas. En otras palabras, se exigió mucho doblaje. Luego se añadieron ruidos para mejorar el ambiente y fomentar el realismo. La tarea tuvo su recompensa, una nominación al Oscar. En cuanto a la banda sonora, en un principio Kevin Reynolds había escogido a Mark y Sam porque le conocía de The Best, de 1988, y porque sabía que le podía dar un toque inusual y extraño a la banda sonora. Según algunas fuentes, entregó una partitura demasiado étnica y la acabaron despidiendo. En sustituto, James Newton Howard sí dio la talla. De hecho, su aportación es uno de los puntos mejor valorados de la película, y es que en efecto consiguió un buen equilibrio entre música étnica y orquesta sinfónica. La premiere de Waterworld se llevó a cabo en el famoso teatro chino de Hollywood. Acudieron multitud de famosos como Brad Pitt, Van Damme o Matt LeBlanc. Luego vendría la clásica fiesta, que en esta ocasión contó con un escenario y música en directo. El estreno general en Estados Unidos aconteció 2 días más tarde, pero a España no llegaría hasta el 8 de septiembre. Las opiniones fueron en general muy negativas, debió ser porque los medios y el público se esperaban algo del estilo de Bailando con Lobos y se encontraron con una película de acción al uso. El honor de ser la más cara de todos los tiempos no ayudó ni siquiera en la taquilla, que se situó en torno a los 264 millones de dólares a nivel mundial. No es una mala cifra, pero se queda corta si se la compara con otros taquillazos del año, como por ejemplo GoldenEye. Esta película de James Bond superó los 350 millones. Tampoco alcanzó el elevado presupuesto, que acabó situándose en torno a los 175 millones, sin contar los 65 empleados en publicidad. La suma total fue de 240 millones, cuando el coste normal de la época solía rondar los 80. Finalmente, con el paso del tiempo, acabaría obteniendo más beneficios gracias a las televisiones, las ventas domésticas y los videoclubs, pero continuó siendo un fracaso comercial porque se estima que una cinta debe doblar su coste en ganancias para considerarse un éxito. La valoración actual de Internet tampoco la ha convertido en un referente del género, ni mucho menos, al recibir por ejemplo un 6,1 en IMDb y un 4,8 en Film Affinity. Una última cuestión para terminar. ¿Por qué Waterworld costó 175 millones de dólares? Fue debido no solo al hecho de rodar en el agua, sino también al gran número de problemáticas a las que se enfrentó el equipo. Por ejemplo, los médicos atendían a 50 personas cada día debido a las náuseas y las fiebres. Por cada retraso de 15 minutos a la hora de servir la comida, el estudio debía pagar $30 a cada trabajador. Se tuvo que reparar el atolón en una ocasión debido a los imperfectos causados por el clima. Por cierto, se criticó a Costner por alquilar una villa de $4.000 la noche, pero en realidad la pagó él, porque invirtió $20 millones en la película y prescindió de su porcentaje de taquilla en compensación por el elevado retraso. Con esto termino este reportaje, espero que os haya gustado y que nos veamos en el siguiente episodio.